¿En dónde estamos, Loli? En la biblioteca de Arucas. ¿Qué es la Biblioteca de Arucas para ti? Hoy, ¿qué es la biblioteca de Arucas para mí? Gran parte de mi vida. Mi vocación, mi misión profesional, mucho. Yo no soy de Arucas, pero llevo cerca de 40 años viviendo en este municipio al que quiero muchísimo. Y no eres de Arucas, llevas Y no, 40. no, no soy de aquí. Yo nací en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero desde que llegué a Arucas me enamoré de este sitio y creo que a este sitio le debo un poco mi trabajo en la biblioteca. ¿Y qué has aprendido en este tiempo que llevas en la biblioteca? Muchísimo. ¿Cómo resumirlo en una frase? Muchísimo. Tanto todos los días. Yo soy una persona muy curiosa, Dani, entonces intento que cada día aporte algo nuevo, porque ¿qué sería, no? El día a día sin un aprendizaje continuo. ¿Sí? ¿En qué se parece Loli a la Biblioteca de Arucas? Eh, ¿En qué se parece Loli? Pues no lo sé, no, no lo he O al pensado revés, también nunca. podríamos ser, ¿no? ¿En qué se parece la biblioteca, Loli? Eso Porque después sí, de tanto tiempo, sí, eso sí que lo he pensado mucho, sí, fíjate. Claro, de alguna manera me preocupa, ¿no? Porque quieras que no, para bien y para mal, uno va dejando su sello por donde pasa, porque al final las cosas las hacemos las personas. sí, Y esta biblioteca se ha hecho a base de mucho trabajo, que bueno, que en su momento inicié yo y al que luego se han añadido un grupo de personas que es el excelente equipo de trabajo que tenemos en la biblioteca de Arucas. Y sí que he pensado muchas veces que la biblioteca no debería parecerse a nadie, pero seguramente se parece a algunas cosas de las que yo soy, como por ejemplo sí, una persona curiosa, sí. a la que le gusta mucho la literatura. ¿Y de niña leías? ¿Eras buena lectora? ¿O no te gustaba leer así? ¿O qué recuerdas tú de...? Recuerdo, y es además de mis primeros recuerdos de infancia, que en mi casa siempre hubo muchos libros y sobre todo en mi casa siempre hubo muchos cómics, porque mi padre era muy aficionado a los cómics. Entonces yo recuerdo con 3 4 años ver muchos tebeos, muchos tío vivos, muchos mortadelos en mi casa y recuerdo que mi padre se reía mucho leyendo cómics, ¿no? Entonces yo tenía tanta curiosidad por saber por qué se reía mi padre que le pedí a mi abuelo que me enseñara a leer antes de ir al colegio incluso. O sea, iba al jardín de infancia, pero yo con 4 años ya sabía leer para poder leer, por ejemplo, cómics. ¿Y te enseñó tu abuelo? Sí, 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 sí. Qué curiosa esa relación entre la literatura y los abuelos, que sí, antes existía y parece ahora sí, los abuelos cuidan más y antes nos atendían más, sí, ¿verdad? sí, sí. De hecho, tuvieron que retrasarme un poco después la formación escolar, digamos, y tuve incluso que repetir curso porque mi edad no iba acorde Con con el el, proceso educativo, porque te digo, entré al colegio sabiendo leer. y esas lecturas, ¿qué recuerdas? ¿Qué lecturas eran? ¿Eran de cómic? ¿Había algún libro específico? Inicialmente eran sobre todo de Cómic. cómics, sí. Y después, pues, por ejemplo, también uno de mis tíos trabajaba en la editorial Plaza y Janés, que era una editorial pues muy potente Sí. en aquella época, en los años 60, y estaba trayendo siempre las colecciones. Entonces yo recuerdo, pues no sé, con 10 años podía tener cuando me leí todo Julio Verne, sí, o todo Emilio Salgari, o leía colecciones y colecciones porque estaba continuamente leyendo. Leía mucho teatro, me leí todo Jardiel Poncela, por ejemplo, que también me gustaba muchísimo. ¿Y cómo llegaste a ser bibliotecaria? Pues por los azares de la vida, porque yo realmente estudié Derecho. Pero cuando estaba en los últimos cursos de la carrera, ya un poco aventuraba que no me cuadraba lo que estaba estudiando con lo que parecía que iba a ser mi vida ejerciéndolo. Y eso, unido a un gran profesor que tuve de literatura, que me motivó bueno, a coordinar un poco y a llevar la biblioteca del Instituto Tomás Morales,
que fue donde estudié el bachillerato. ¿Te acuerdas el nombre del profesor? Sí, Manolo Mayor, Manolo sí, Mayor. un gran profesor. Y eso, unido, hicieron el cóctel que me llevó pues también a estudiar la especialidad de técnico en biblioteconomía, archivos y documentación, y todo terminó aquí, en esta biblioteca. Está la conversación número 19 que hemos tenido sobre intentando pues, descubrir qué es eso de la literatura infantil, hablando con diferentes agentes culturales. Y sabes que siempre aparece un maestro. Sí, sí. Aparecen dos factores, la familia y un Y un maestro. maestro o una O una maestra, maestra, ¿no? sí, sí, sí. Siempre cuando Sí. un maestro marca, parece que cambia un poco, ¿verdad? Sí, y yo se lo agradezco muchísimo, sí. No me arrepiento para nada Del del cambio, cambio. del giro en mi vida, sí. Qué bien, nosotros tampoco, lo agradecemos. Gracias. ¿Qué papel ha jugado la biblioteca pública, la biblioteca de Arucas, en el desarrollo cultural de Arucas? Pues mira, eso me hace sentirme muy orgullosa, porque, por ejemplo, pues muy recientemente hemos publicado un resumen de lo que fueron nuestros datos, nuestras cifras estadísticas de 2024, y ese resumen acababa con el lema: la Biblioteca de Arucas, el corazón cultural de una gran ciudad. Buah, eso para mí es una bomba de autoestima, ¿no? Porque de alguna manera la biblioteca se ha convertido en eso, en un referente dentro de una ciudad tan cultural como es Arucas. Pues yo creo que porque de alguna manera intentamos desde el principio no trabajar solos. Yo creo que nunca se debe, y menos dentro de una biblioteca, trabajar solos. ¿Qué intentamos? Pues trabajar con el resto de departamentos del ayuntamiento, trabajar con asociaciones tanto públicas como privadas, integrar a las personas, integrar al público dentro de la biblioteca, y eso ha hecho que esta biblioteca sea considerada buena parte de este Sí. municipio. Sí, La gente siente suya la sí, biblioteca, ¿eh, Lola? sí, sí. Sí. Te das cuenta cuando hablas con diferentes ámbitos culturales de Arucas, como que siempre en su conversación integran a la biblioteca. Sí, y bueno, ha habido tantos premios a lo largo de este Sí, camino, ¿no? Que han hecho mirar hacia la biblioteca de Arucas como un referente, sí, que la gente se siente orgullosa de sí. su biblioteca, y nosotros vamos, por supuesto, Y orgullosísimos. la literatura infantil, ¿tú crees que ha servido para impulsar también todo ese desarrollo y que la biblioteca pues, de alguna manera Sí, tenga esa presencia? ¿Cómo ha sí. influido la literatura infantil en todo ese proceso? La literatura infantil ha influido no solo en formato libro, también con el formato narración, por ejemplo, desde hace muchísimos años, porque una de nuestras vertientes con las que empezamos a trabajar desde el principio fue el trabajo con los centros educativos. Entonces, a los centros educativos procurábamos siempre ofrecerles proyectos que tuvieran relación con la literatura infantil y juvenil a través de los libros, a través de los formatos audiovisuales y a través de la narración. Y eso ha sido un espaldarazo para la biblioteca, porque ha habido generaciones de aruquenses, ¿no?, que vinieron desde el principio de su proceso educativo a la biblioteca y continuaron a lo largo del tiempo en relación con la biblioteca a través de la literatura. Y al revés, ¿tú crees que la biblioteca pública en general ha impulsado esta transformación que ha tenido la literatura infantil en estos últimos 15 o 20 años? Yo quiero pensar que sí, claro, quiero pensar que a través de las bibliotecas ha habido un proceso de selección de literatura infantil, de buena literatura infantil, porque se hace buenísima literatura infantil y juvenil, y que a través de las bibliotecas públicas se ha dado a conocer a un gran grupo de personas. Yo quiero pensar que sí. Bueno, de hecho yo tenía aquí sobre la mesa algunos ejemplos, ¿no?, de los que yo particularmente me siento también muy orgullosa, porque yo qué sé, proyectos como este, ¿no?, de Areuc, tú sabes que esto fue importantísimo para ti, para la Sí, biblioteca, para la literatura infantil en general, un libro que todavía se sigue sí, sí. demandando y está agotadísimo desde hace muchos años, o nuestros versos con chocolate, la poesía que llevamos más de 10 años trabajando a través de los recitales en familia, o dar a conocer la ciudad de Arucas a través de un libro como es El regalo Del del abuelo. abuelo Pico. Todo esto han sido oportunidades que el ayuntamiento
pues me ha ofrecido a mí en particular para poder estar al cuidado de estas ediciones que han servido, creo yo, de alguna manera para impulsar también la literatura infantil a través de la biblioteca. ¿Y qué elementos crees tú que debe de tener una biblioteca pública para que la literatura infantil se convierta en eso, en dinamizador? O sea, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué la literatura infantil ha dado ese impulso? ¿Qué crees tú que tiene la biblioteca, en particular de Aruca, pero en general, la biblioteca municipal de Aruca, ¿no? Pero en general las bibliotecas públicas, ¿qué tienen que tener para que realmente la literatura infantil se convierta en un elemento dinamizador? En mi opinión hay que ser rompedores y poco pedagógicos. Porque, a ver, esto es mi opinión, hay que huir de las moralejas, hay que huir de lo establecido, hay que huir de las aplicaciones pedagógicas que entiendo que en los centros educativos se tienen que dar, pero no en la biblioteca. En la biblioteca lo que tiene que haber es muchísima libertad de elección y muy buenos libros a disposición de todo el mundo. Entonces yo creo que por ahí es por donde intervenimos para romper esquemas. Desde la biblioteca, por ejemplo, lo que sí nosotros pedimos a los centros escolares cuando trabajan con nosotros es, por favor, cuando trabajamos un libro, no hagan una ficha después, no pregunten, no hagan preguntas que tengan que ver con la materia de la asignatura, simplemente disfruten. Simplemente lean y disfruten, es de lo que tratamos. O cuando venimos a una sesión de narración, ¿no? Simplemente escuchen y disfruten. No me analices después, no me preguntes cosas que tienen relación más con el currículo de la lengua y la literatura que con el disfrute de la literatura. Has nombrado la palabra narración y yo creo que la Biblioteca de Aruca y tú has jugado un papel también muy importante en este sentido, de situar la narración oral en un lugar esencial, central. Sí. El Abrantes también ha jugado un papel Sí. fundamental, la ciudad de Aruca. Es muy interesante esto, ¿verdad? Claro, porque ahí se unen valores que entiendo yo que tiene que tener cualquier biblioteca, ¿no? La memoria es fundamental. Las bibliotecas somos la memoria de nuestra comunidad, pero la memoria no tiene por qué ser, entiendo yo, una memoria abstracta, ni una memoria que solo esté en los libros. Tiene que estar en los libros, pero la memoria la tenemos también las personas y hay que fundirla, que es lo que hemos intentado hacer a través de Labrantes de la Palabra, ¿no? Viene el tesoro de la memoria a través de las personas y después la difundimos. Sí. Después la echamos al camino para que fluya y para que se comparta. ¿Qué papel también juega la biblioteca con respecto a la familia? Estás hablando de los centros escolares, pero yo creo que también ustedes tienen una labor de apoyo a las familias para que en el núcleo familiar pues ocurra lo que te ocurrió a ti, que tú veas a tu padre reírse con los libros, o que tu abuelo diga, pues te quiero enseñar a leer, o que tú tengas esa confianza, ¿no? Pero ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo apoyan ustedes a las familias? Con muchísimas actividades de fomento de la lectura que se hacen en el ámbito familiar. Porque sí tenemos alguna actividad para público infantil, alguna muy puntual, pero nuestra línea fuerte de actividades son actividades para público familiar, en las que haya padres, madres, abuelos, abuelas con sus niños y sus niñas, realizando actividades artísticas, lúdicas, creativas, de todo tipo, pero conjuntamente. Y lo pasan muy bien. Es que eso se disfruta mucho y se hace comunidad. Sí. No sé, a lo mejor esto forma parte de imaginación, pero yo me imagino que te habrás visto en este caso de que un papá o una mamá te diga en el mostrador de abajo, quiero un libro para que mi hijo le entusiasme la lectura, ¿no? Sí. Y tú dices, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo suelo empezar por el papá o por la mamá, ¿Sí? Porque si le gusta al papá o a la mamá, le va a gustar al hijo, sí. Y ahí, perdona Daniel, ahí estamos en los últimos años apostando mucho por los álbumes ilustrados, por ejemplo, porque nos parece un producto de una categoría artística exquisita que hace que, que esté deseando leer y disfrutar de la lectura. Además, el álbum ilustrado despierta los sentidos. Sí, totalmente, totalmente. No solo desde la vertiente literaria, sino también que hay grandes álbumes literarios, por ejemplo, de conocimientos informativos, ¿no? O sea, es
un mundo interesantísimo. Y la poesía también. Yo creo que También. ustedes han, lo de versos con Versos con chocolate, chocolate lleva más eh, de 10 años sembrando sí, la semilla de y la que han poesía. recogido. Pues muchos buenos lectores Sí. de poesía y una gran colección de libros de poesía que tenemos en la biblioteca, sí. ¿Qué literatura cabe en qué literatura infantil y juvenil cabe en una biblioteca? Todo, todo. El cómic, el manga, todo, ¿Cómo absolutamente todo. seleccionan esos libros? ¿Cómo lo hacen? Porque como hay Uy, tanto, leyendo muchísimo. Leyendo muchos catálogos, viendo muchas webs, recibiendo también propuestas de librerías, de editoriales, de autores. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también escuchar a los narradores cuando vienen aquí a la biblioteca a contar porque suelen ser grandes lectores y suelen ser una base estupenda para sí. seleccionar buena literatura infantil y juvenil. Hay que escuchar mucho, sí. Últimamente hemos detectado en todo este ámbito de la literatura infantil y juvenil una cierta autocensura por parte de narradores, de escritores. ¿Tú crees que en esa selección de textos las bibliotecas están en ese ámbito de esa presión social, en esa presión incluso de ciertos sectores de qué libros no poner? Yo he tenido algunos títulos incluso míos personales que en algunas bibliotecas en otros territorios, no en Canarias, pues han decidido que no deben de estar, por ejemplo, en las estanterías de literatura infantil, ¿no? Ese tipo de selección o de De censura, contraselección de o de censura. contraselección, ¿tú lo notas que está llegando a las bibliotecas? ¿Cómo viven eso ustedes aquí? Es Si lo viven un, de alguna manera. a ver, es un tema que preocupa, es un tema del que se está hablando en los últimos años y de Sí. hecho se están realizando algunos estudios porque nos ha llegado alguna encuesta a las bibliotecas relacionadas con este tema para intentar ver qué es lo que está pasando. Yo espero que no sea contagioso, Daniel. Desde luego en la biblioteca de Arucas te puedo asegurar que eso no ocurre. Y espero que nos pongamos en el camino para tratar de evitarlo porque me parece muy peligroso. Si tuvieses que elegir un libro de literatura infantil y juvenil en el que esconderte, ¿cuál elegirías? El Principito. Este, Sí. sí. ¿Por qué? Eh, Me da hasta frío porque cada uno puede tener su planeta propio, ¿no? Sí. A través de las páginas de este libro. Este es un libro también que nos marca mucho en mi familia. Es el libro que mi padre nos regalaba cuando cumplíamos 12 años a cada uno de los hermanos y somos 11. Y es el libro que nosotros a la vez hemos ido siempre regalando a nuestros hijos. De hecho, una de mis hijas, pues por ejemplo, tiene una colección del Principito tremenda porque ella es traductora e intérprete y entonces lo tiene en idiomas del mundo que ni te imaginas que existen, yo qué sé. Tiene el Principito en Swahili, por ejemplo. Y es un libro que es capaz de decir muchísimas cosas a personas de absolutamente todas las edades, pero que además te dice cosas diferentes según el momento en el que lo leas, según cuando lo leas. Y no sé, yo lo he leído, calculo que unas 12 veces o así, y siempre tiene algo que decirme. ¿Existe algún tipo de lector, tipo de literatura infantil y juvenil? O sea, tú has visto a muchos niños, a muchas niñas venir a la biblioteca a leer, a participar en las actividades, club de lectura, sesión. ¿Tú notas que hay algo que los diferencia de los demás? ¿Que los diferencia De porque otros sean niños, lectores sí, o porque no sí, sean lectores? sí. Tú dices, uy, este público infantil es diferente y que no es ni mejor ni peor, no entro, no en esa valoración, pero hay algún detalle que tú digas, hay algo diferente aquí. Hay una capacidad de disfrutar de las cosas en general que sí que se aprecia en las personas que son buenas lectoras. Sí, sí que se aprecia. No sé, no sabría decirte porque clasificar, que es una cosa que tenemos que hacer mucho en la biblioteca, ¿no? Clasificar y catalogar, es una cosa que a mí no me gusta hacer con las personas. Pero sí es cierto que hay ese matiz de disfrute, sí, eso sí se percibe. ¿Tú sabes algo que a mí me gusta de la biblioteca de Arucas? La luz. Sí, Tiene una luz muy particular, una luz diferente,
Y El patio, tenemos un patio precioso que sí, refleja unos colores con una luz. inclusive a la azotea, ¿eh? Sí, sí, Nos sí, da una vista de la ciudad de Aruca, sí. ¿no? Mm. ¿Y un sitio en la biblioteca en donde te gusta estar? Pues hay muchos sitios donde me gusta estar. Este salón, por ejemplo, me encanta estar. Este salón forma parte del recuerdo de la biblioteca, que fue un cine antes de ser biblioteca. Fue el cine más moderno del siglo pasado aquí en Arucas y el mayor que había en esta ciudad. Y en este sitio, que es el anfiteatro, el recuerdo del antiguo cine, yo quiero pensar que hubo muchas historias cuando las luces se apagaban y comenzaba la película correspondiente. Y seguro que hubo muchas historias de amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un sitio que me gusta especialmente. No, se me fue lo que te iba a preguntar, porque cada vez que me nombro en un cine, sabes que yo pasé mi infancia en un cine, en el ¿Sí? Cine Apolo, sí. Mi abuelo trabajaba en el Cine Apolo. Y yo creo que yo leo porque escuché muchas películas, porque como había todavía una cierta censura y no podías estar en el patio de butaca cuando se proyectaban muchas películas. Entonces de niño estaba en la parte alta de la cabina. Ay, me acuerdo del cine Apolo. Claro, en Y el chamán cine allí. Sol, y el cine Todos esos Rex, cines, y sí. todo el cine Bahía. Yo siempre le cuento a la gente para dar envidia, lo digo así, ¿no? Les voy a contar una cosa para darles envidia. Yo iba a todos esos cines gratis y veía las películas una, dos y tres veces. Bueno, pues te voy a contar un secreto. A ver, cuéntame, cuéntame. El secreto de la primera vez que yo vine a este edificio, que en aquel momento era un cine. Y en aquel momento yo no vivía en Arucas, vivía en Las Palmas de Gran Canaria. Pero estaba estudiando en el instituto y para ganarme unas pesetillas, ¿no?, para mi gasto, me dedicaba a vender libros con la editorial Larus. Y la editorial Larus tenía una forma, a través del cine, a través de las películas, de dar a conocer las enciclopedias Larus, sobre todo a las familias, ¿no? Entonces organizaban sesiones de cine matinales y veníamos en esos intermedios de las películas a intentar comunicar, difundir, vender a las familias aquellas enciclopedias Larus. Entonces yo la primera vez que vine a este edificio, que era cine, fue a vender enciclopedias, mientras se proyectaba en el descanso de El Tigre de Malasia. Sí. Mira, siguen vendiendo libros de alguna otra manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, como tenemos que ir terminando, ¿cómo te imaginas esta biblioteca dentro de 20, 30 años? ¿Y cómo te imaginas la literatura infantil en esta biblioteca en ese tiempo? Yo quiero pensar que se van a poner en marcha nuevos proyectos, porque ya estamos hablando, por ejemplo, con el equipo de trabajo de un proyecto de ficción digital que espero que prospere y que vaya caminando en esa línea. Y yo quiero pensar, pues, que bueno, que va a seguir caminando y que va a seguir formando parte de lo que decíamos antes, que va a seguir siendo el corazón cultural de una gran ciudad. Ayer, fíjate, esta semana que hablamos por teléfono, yo te decía lo importante que son las personas en las bibliotecas, que uno va a muchos sitios y piensa, oye, pon una Loli en esta biblioteca. Sí, sí, yo. Y no sé, yo creo que nos debemos de sentir orgullosos en Canarias de que existan bibliotecas como esta, que existan personas como tú, y todos nos tenemos que sentir agradecidos de que eso sea así. Y yo creo que dentro de 20 años la historia pues nombrará a la Biblioteca de Arucas, seguirá nombrándola y te nombrará a ti. Indudablemente yo creo que va a ser así. Yo sé que esto no te gusta, pero No, toca... no. Y Yo sé también que es de bien nacido ser agradecido, Claro. y entonces yo empiezo por agradecer a este municipio y a esta biblioteca que me haya dado la oportunidad durante tantos años de disfrutar haciendo mi trabajo. No todo el mundo tiene esa posibilidad y para mí es un regalo. Y como tenemos que terminar de alguna manera, yo no sé si a lo mejor utilizaría el mismo título, pero si dentro de esos 20 años hiciese un libro de literatura infantil que hablara de esta biblioteca, tenemos que ponerle un título para cerrar. ¿Qué título te gustaría que tuviese ese libro? Pues no sé, me gustaría que incluyera algo que tuviera que ver con labrantes y con palabras. En palabras. Sí. Bueno, pues eso, labrantes de palabras podría ser el título. Bueno, pues gracias, Loli. Gracias a ti.